que es el retorno a la presencialidad. ¿Sí? Va a ser parcial, va a ser despacito. Así que yo calculo que ya en la próxima semana, ya teóricamente, ya en mayo ya se empieza directamente en forma presencial. ¿Sí? No 100%, pero ya depende. Ustedes tienen un curso muy grande, entonces, bueno, algunos cursos pueden demorar un poquito más, pero la idea es irlo armando ya para el mes que viene. Ya lo vamos a tener al tanto, pero más o menos piensen en el transcurso del mes que viene, ya van a tener presencialidad prácticamente, no digo plena, pero siempre va a estar combinado, ¿no? Con cierta actividad virtual también. Bueno, vamos a emitir. Bueno, vamos ya a buscar la pantallita mientras sigue viniendo la gente, así ya lo completamos. Bueno, vamos a verlo acá, porque más que nada porque se ve mejor, están mejor los dibujos, y este tema también está bastante bien. Yo, algunas cositas que pueden faltar, después se lo completo, como hicimos la clase pasada, ¿sí? Así estamos seguros de que por lo menos lo que necesitan lo tienen completo. Bueno, acá tenemos los teoremas, ¿sí? Acá tienen teoremas con dibujos de los autores y todo. Son tres que están ligados, están concatenados entre sí, o sea que hay que irlos viendo todos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque se van demostrando así en forma encadenada. Así que vamos a empezar por el más simple, más elemental, que es muy gráfica la demostración, muy simple, que es el teorema de Ruhl. ¿Sí? Es un teoremita que se usa mucho, ¿no es cierto? Tiene mucha aplicación con todo lo que son, sobre todo la demostración de los otros teoremas. ¿Sí? Bueno. Son de Ruhl, Lagrange, que voy a empezar por el de Ruhl, que se escribe Rollie. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si estamos todos. Se escribe Rollie, es teorema de Ruhl, ¿sí? Pues es con dos, es alemán, es con dos. A ver acá si no tenemos más nadie. No, no. Todos los que tenían interés están acá, ¿sí? No, está tranqui. Bueno, listo. Vamos al teorema de Ruhl. Fíjense que es el más simple, el más gráfico, el más elemental. ¿Sí? Este teoremita tiene unas condiciones previas que hay que cumplir. Entonces es importante que sepamos cuáles son las condiciones previas del teorema y en base a las condiciones previas después definir qué conclusión sacamos. Pero también dice, sea una función igual a f de x, ¿no es cierto? Como siempre. Una función que son continuas y derivables. Nosotros ponemos continua en el cerrado y derivable en el abierto. Porque a la derivada no le interesa lo que pasa, la derivada es un límite y al límite no le interesa lo que pasa en los extremos, ¿no es cierto? Por eso es que esta diferencia. Se anulan los extremos para x igual a y x igual a b. ¿Sí? O sea, ahí tenemos una primera condición. Primera condición, que la función sea continua en el intervalo cerrado a b, derivable en el intervalo abierto a b, y además la segunda condición que imponemos es que tiene que anularse en los extremos o tiene que tomar el mismo valor de imagen, ¿sí? Anularse o tener el mismo valor de imagen, o sea, valer lo mismo. Son las dos condiciones posibles. Una sería que se anula. Al principio le digo, al principio se usaba solamente con la condición de que se anulen los extremos. Y bueno, después se generalizó y es lo mismo que tome el mismo valor de imagen. Entonces, acá lo tienen. Se anulan los extremos para x igual a y para x igual a b. O también puede ser que f de a es igual a f de b, sin ser cero. Pero bueno, vamos a ver para la demostración, vamos a hacer la clásica, aquí ayer cuando lo definió. A ver, acá tenemos algunos más. Cuando lo definió hace ya muchos años, ¿sí?
cuando lo definió hace muchos años Ruhl, a través de este gráfico lo van a entender muy bien. Y como siempre tenemos sistemas de ejes coordenados, XY, ¿sí? Sistema XY de origen 1. Y bueno, sigue viniendo gente, sí. Bueno, acá lo tenemos, ¿no es cierto? Fíjense, sistema de ejes coordenados, como recién les decía, de origen O, eje X, eje Y, y acá tengo una cierta función f de x que cumple con las condiciones de Ruhl, ¿no es cierto? Vemos que es una función continua, es una función derivable, en los extremos vale 0, o sea que estamos bárbaros. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema? Que si se cumplen estas condiciones, dice que existe un punto intermedio que pertenece al intervalo AB, o sea, existe un x igual a c. Ese punto c es intermedio, o sea, es menor que b y mayor que a. Y con la particularidad de que la función se anula en ese valor. Por lo menos una vez. Existe por lo menos un valor c. Puede haber más de uno. Pero en general se anula por lo menos. ¿eh? O sea que existe por lo menos un punto intermedio x igual a c, siendo c menor que b y mayor que a, de tal forma de que la derivada se anula por lo menos en ese punto c. Bueno, acá tenemos el dibujito. Yo tengo la función, vale igual aquí que aquí. Por supuesto que no puede ser la función constante, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ahí lo tenemos el caso. Si la función constante son los infinitos puntos, son todos puntos C, se anula infinitas veces. Bueno, vamos al caso. Entonces acá dice que, siendo f de x continua en el intervalo cerrado, derivada en el intervalo abierto, y siendo además f de a igual a f de b igual a 0, se dice que la función se anula por lo menos una vez en un punto intermedio. La derivada de la función se anula en un punto intermedio, ¿sí? La derivada se anula en un punto intermedio x igual a 0. Fíjense que si la derivada se anula, la característica es que la tangente en ese punto es horizontal, ¿no es cierto? Para que la derivada se anule. Bien. Entonces, acá condiciones resumidas. La f de x, ¿sí? Tiene que ser continua en el cerrado, derivable en el abierto, los extremos tienen que ser iguales, f de a tiene que ser igual a f de b, no necesariamente 0, iguales. Existe un c, tal que pertenece a b, menor que b, mayor que a, en el cual la derivada en c es igual a 0. Eso es lo que hay que demostrar. Bueno, la demostración la vamos a ver acá en el gráfico para que la interpreten bien, es muy simple. Ustedes tienen aquí el punto C. Ustedes hacen este dibujito. Igual, si ustedes consideran un incremento más h menos h, a ambos lados, un incremento, si ustedes se fijan, la función en C va a ser siempre mayor que en C, dejándome de C. En C es el mayor valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque si se anula la derivada, la función crece, 0 decrece. Si ustedes le agregan acá un incremento h positivo, la función va a tomar valores menores. Si le agregan un delta h negativo, también va a tomar valores menores. Bien, entonces ustedes consideran que le dan un valor h más y h menos. Entonces acá van a tener c más h y acá van a tener c menos h. Y esto va a ser el famoso y renombrado delta i. Famoso delta i. Entonces, si f de c es mayor que f de c menos h, fíjense, la diferencia entre f de c menos h y menos f de c la llamamos siempre delta i, ¿no es cierto? La diferencia del valor de la función. Siempre la llamamos delta i a estos incrementos que se dan en el valor de la función. Bueno, acá consideramos los dos casos. Bueno, sigue entrando gente, sí.
los dos casos, ¿no es cierto? Entonces, este delta I, en un caso siempre va a ser menor que cero. Fíjense que siempre la función va a valer menos que en este punto, entonces siempre la diferencia me va a dar negativa. Entonces, siempre el delta I va a ser negativo, sea con más h o con menos h. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a considerar ahora los incrementos. Fíjense que yo digo incrementos, pueden ser decrementos también, ¿no? En este caso, vamos a ver qué pasa. Yo acá estoy incrementando en h, y acá estaría decrementando en h. Bueno, tomamos un incremento positivo o negativo, es lo mismo. Le digo porque me preguntaron qué significaba esto. Es eso. Preferimos decir incremento h positivo, h negativo, como pusimos acá. Tengo el punto C, C más h, C menos h. ¿Sí? Bien. Esto es importante que lo tengan en cuenta, que siempre el delta I va a ser menor que C. Entonces, vamos a plantear los dos cocientes incrementales, con h negativo y con h positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago los incrementos? F de C menos h menos f de C. ¿Sí? Bien. Entonces, yo acá estoy considerando f de C menos h, o sea, acá estoy considerando el menos h. Entonces, lo pongo con menos h. Y acá estoy considerando con más h, pues lo pongo en el cociente incremental más h. ¿Sí? Bien. Fíjense, esto yo lo llamé delta I. ¿No es cierto? Siempre lo llamo de esto, lo llamé delta I. Y esto es menos h. Y esto es menos h. Bien, este dijimos que era siempre menor que cero, o sea, este signo es negativo. Y como acá yo estoy considerando menos el incremento, el menos h, también es negativo. Entonces, menos dividido menos era más. Entonces, esto es mayor que cero. Y en el otro sentido, que sería para el otro lado, considerando h positivo, ¿sí? H positivo, esto dije que siempre el numerador va a ser negativo. Siempre dijimos que el delta I va a ser menor que cero. Entonces, es menos más menor que cero. ¿No? O sea, acá tenemos que el cociente incremental es positivo y acá es negativo. ¿Eh? Fíjense qué pasa acá. Cuando yo tomo límite, si yo tomo límite para h que tiende a cero del cociente incremental, ¿qué obtengo? ¿Qué es el límite de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero? Eso nosotros lo hemos llamado derivada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, simplemente como el punto a partir del cual yo considero el incremento es el C, va a ser la derivada en C. ¿Sí? Y si el cociente incremental era mayor que cero, cuando tomo el límite, recuerden que la desigualdad se transforma en desigualdad-igualdad. O sea que entonces la derivada, f' de C, va a ser mayor o igual a cero. Y viceversa. En el otro caso lo mismo. En el otro caso lo mismo, ¿no es cierto? Acá era negativo, cuando yo paso al límite de esto, va a ser menor o igual. Que es lo que tienen acá. Va a ser menor o igual que cero. ¿Sí? Yo digo acá que es mayor o igual, acá digo que es menor o igual. La única forma en que se puede cumplir que para ambos lados se cumpla, o sea, que la única forma en que se cumpla que sea mayor o igual o menor o igual es que sea igual. Es lo mismo que vimos cuando vimos límites notables. Es la única forma, la única posibilidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es esta, que la derivada tiene que ser igual a cero. Porque no puede ser a la vez mayor igual o menor igual. La única forma es que sea igual a cero. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí estaría demostrado el teorema. F' de C igual a cero. ¿Sí? Bueno, como siempre lo repetimos así medio rápidamente para que tengan. Lo importante es que se acuerden de las tres condiciones primeras que tenemos acá. Que la función sea continua en el cerrado, derivable en el abierto y que f de A sea igual a f de B. ¿Sí? Si se cumple eso, decimos que existe un punto C que pertenece a B. Esto significa perteneciente a B, o sea que C mayor que A menor que B. En el cual la derivada es igual a C. Y eso es lo que hay que demostrar. Bien.
Entonces, acá hicimos el dibujito, teníamos esto, muy lindo. Bueno, consideramos en el dibujo, damos un incremento más h menos h. Entonces, siempre, siempre, siempre pasaba esto, ¿no es cierto? Siempre pasaba esto. Que el incremento, yo como este punto es el que tiene el mayor valor, y yo cada vez que le doy un incremento a x, ¿no es cierto? El valor va a caer, va a bajar. Entonces, cuando yo haga la diferencia entre el valor nuevo y el valor original, me va a dar negativo. Por eso es que siempre los incrementos van a ser menores que 0. ¿Sí? Bueno, planteamos los cocientes incrementales ahora. Planteamos hacia la izquierda, f de c menos h menos f de c, menos h, y acá c más h, f de c más h. Indudablemente este de arriba siempre es negativo, en este caso este también es negativo porque estoy tomando menos h, entonces menos dividido menos es más, por eso es mayor que 0, y este es menor que 0. Si yo tomo el límite, obtengo la derivada en c. Y esto que era mayor se transforma en mayor o igual, y esto en menor o igual. Y como no se puede cumplir simultáneamente, la única forma es que sea igual. Entonces, esa es la conclusión. Directamente es igual a 0. Bueno, esto sería, para que ustedes tengan en cuenta, un primer teorema, el teorema de Ruhl. ¿Sí? Por supuesto que es fundamental. Fíjense, acá hay un ejemplo. Esta función ustedes la conocen, la función de la parábola cúbica. Acá directamente, fíjense, f de a y f de b vale lo mismo, ¿no es cierto? Porque, bueno, en la parábola saben que f de 2 y f de menos 2 es lo mismo, 4 y 4 siempre. Entonces, sería un caso y lo pueden aplicar. Entonces, ahí toman y existe este punto donde la derivada es amplia. Y acá lo mismo, dice por lo menos una vez. Por lo menos una vez, ¿no es cierto? Acá yo tengo el punto A que es este, y el punto B que es este. F de A, lo tengo ahí, f de A y tengo acá, que f de A y f de B son iguales. Y bueno, entonces en este yo aplico el teorema de Ruhl a este intervalo. Viene, ahí tengo un punto C intermedio, y acá tendría otro punto, ¿no es cierto? Tengo un C1 y un C2. Por eso el teorema dice claramente, por lo menos una vez, ¿sí? Por lo menos una vez. En este caso es más, ¿no es cierto? Son 2 veces. ¿Sí? Acá tienen otro lindo ejemplo del teorema, la función. Acá ya le da una con valores, ¿no es cierto? F de x al cubo menos t al cuadrado, menos, en el intervalo 0, 3. En el 0, 3. ¿Sí? Bueno, entonces, directamente, como f de a es igual a f de b, debería cumplir con. Y acá lo demuestran que cumple, ¿no es cierto? Calculan la derivada. La derivada de f de esta función es 3x al cuadrado menos 6x, ¿no es cierto? 3x cuadrado menos 6x, sacó el 3x factor común. ¿Sí? Bueno, cuando x vale c, x lo tiene que evaluar en c, entonces le queda 3c por c menos 2. Por el teorema de Ruhl existe un punto, ¿no es cierto? Sí, porque tendrían que hacer que esta se transforme en 0. Entonces, cuando esto vale 2, 2 menos 2 es 0, listo, para c igual a 2, entonces cuando c es igual a 2. Entonces, la derivada directamente lo tendrían. Tendrían la derivada en este punto, cuando x vale 2, la derivada valía 0. ¿Sí? Bueno, es una aplicación para que vean, verificar que se cumple. Cosa que ya la teoría le decía que sí. Ya le decía que sí. Bueno, entonces, muy, muy importante. Por lo menos una vez la derivada se va a anular. Bueno, acá está el teorema de Lagrange. ¿Sí? El teorema de Lagrange es un teorema muy importante, se usa en muchas demostraciones también y lo vamos a usar mucho en análisis 2, el teorema de Lagrange. ¿Sí? Bueno, muchos lo dan de esta forma, como consecuencia del teorema de Ruhl, pero nosotros vamos a ver directamente cómo lo enunció Lagrange, ¿no es cierto? Yo le diría que es el más importante.
Ustedes tienen una función, como siempre decimos, continua, ¿sí? Y derivable, o sea, continua en el cerrado, derivable en el abierto. La razón, se enuncia así, la razón de las diferencias extremas de la función y de la variable independiente es la derivada en un punto intermedio x igual a c. O sea, el cociente entre la función valuada en los extremos, ¿no es cierto? Esto es decir, diferencias extremas. Extremas significa diferencias de los valores de la función valuada en los extremos. ¿Eh? Entonces me queda f de b menos f de a, sería una diferencia, una resta. El valor de la función en un punto B, el valor de la función en un punto A. Eso lo pueden aplicar siempre. Fíjense qué interesante. No importa que f de b sea mayor, sea menor, no importa. F de b menos f de a dividido b menos a. No estoy hablando de x y, no estoy hablando de f de b y f de a. O sea, imagen, valores imagen. ¿Eh? Y acá sí, estoy hablando del intervalo considerado. ¿Qué intervalo? En el cual yo tomé los valores de la función. Entonces, por eso es f de b menos f de a, y acá es b menos a. Sería este intervalo. Vamos a interpretar bien esto en este dibujito. Como siempre, sistema de ejes coordenados, x, y, origen O. Trazamos la gráfica de la función, ¿sí? Consideramos dos puntos, este punto A y este punto B. Bueno, este punto A, ¿qué coordenadas va a tener? A, f de A. Y el B va a tener componente B, f de B. ¿Sí? Ahí tenemos la recta secante. Bueno, entonces, aquí tenemos el punto C. Fíjense que esta es la conclusión en realidad. Yo tengo que encontrar, yo trazo la secante. Después tengo que encontrar un punto de esta curva donde la tangente sea paralela a la recta secante. ¿Sí? Y ahí va a estar el punto C. O sea, ustedes no lo conocen el punto C, pero bueno, trazan la secante, después trazan una paralela hasta cortar a la función en un punto, sea un punto de tangencia, digamos. En ese punto, donde la tangente es paralela a la secante, está el punto C. ¿Sí? Bueno, esa es la interpretación que le van a pedir. Hasta ahí. Esta parte de demostración normalmente no la están pidiendo, pero bueno, como ha habido cambio de jefe de cátedra y todas esas cosas, entonces yo se lo doy porque es muy fácil, ¿sí? Pero aparte le ayuda a entender esto. Fíjense entonces, esta sería la condición. Acá lo tienen clarito. ¿Cuál sería la conclusión de esto? Bueno, que va a existir un punto C intermedio en el cual la tangente va a ser paralela a la recta secante. Esa es la conclusión. Va a existir un punto intermedio C, el intervalo, en el cual la tangente, la recta tangente, va a ser paralela a la secante en los extremos, definida por los extremos, AB. Esta secante no es cualquiera, es la definida por AF de A y BF de B. Y es paralela. Bueno, este es el teorema que hay que demostrar, ¿no es cierto? Que la diferencia entre la función en los valores extremos, dividido el intervalo, B menos A, ¿sí? Es la derivada en un punto intermedio. Esto es un número, ¿verdad? La derivada es un número, esto también. Pues este es un valor de la función en B, que es un numerito, en A, que es otro numerito, la diferencia es un numerito, y dividir un numerito es otro numerito, o sea, son todos números. Como son todos números, yo digo, bueno, le doy un valor A, digo que vale A. Es un cierto valor del álgebra, un cierto valor que yo le asigno, eso en álgebra lo usamos mucho, f de B menos f de A sobre B menos A me da un número que es igual al A. Bueno, ¿qué hacemos nosotros ahora? Hacemos lo siguiente. Yo puedo pasar esto que está acá dividiendo al otro miembro multiplicando. Entonces me queda f de B menos f de A igual a A por B menos A. Y después puedo pasar todo al primer miembro. ¿Sí? Yo acá tengo dos miembros. Primero paso esto al segundo. Y después, una vez que hice eso, ¿no es cierto? Directamente paso este al primer miembro. ¿Sí? Entonces me va a quedar esto. F de B menos f de A menos A, por el B menos A que pase antes, igual a 0.
¿sí? Igual a 0. Bueno, y yo puedo definir esto que yo llamo la función auxiliar, ¿sí? Esto lo invento. Yo defino una función auxiliar en base a esta. Yo a mis alumnos siempre les digo, en las clases cuando eran presenciales, y se lo puedo decir ahora, que para mí es más fácil decir que yo mantengo el extremo inferior A fijo, ¿sí? Y este extremo B, como lo ven bien en este dibujo, este extremo B lo llamo X, lo hago variable. ¿Sí? Eso lo vamos a usar también después en integral. Por eso es interesante esto de, en un intervalo, mantenerlo y el otro va. Entonces yo digo, bueno, yo voy a escribir esta misma ecuación, pero considerando A como fijo en A y al B como X. Un cierto valor X, puede ser cualquiera entre medio. ¿Sí? Y por eso lo llamo función auxiliar, que es una función de X. No hay duda que es una función de X, ¿no es cierto? Porque de acuerdo al valor que yo le dé a X va a ser el valor que va a tener la función. Es una función de X, eso me permite obtener una función nueva que es lo que yo llamo función auxiliar. ¿Sí? Función auxiliar. Y bueno, es muy simple. Es muy simple. Yo directamente, ¿sí? Esto lo entendieron, yo pasé todo el otro lado, entonces directamente acá mantengo el extremo, ¿sí? Y directamente al B lo llamo X. Entonces me queda f de X menos f de A menos A, y en vez de B al B lo llamo X, variable, X menos A. Y esa es la función auxiliar. También va a ser continua, porque f de X es una función continua. Y si ustedes se fijan, en esta función que tienen acá, esto que tienen aquí, vamos a ver qué pasa con el teorema de Ruhl. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando X vale A. Y bueno, cuando X vale A, supónganse que X vale A, acá le va a quedar phi de A, ¿no es cierto? X vale A. Acá, ¿qué le queda? F de A menos F de A. Aquí es igual. 0. Y acá le queda A menos A. 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que phi de A es igual a 0. Por lo tanto, cumple con el teorema de Ruhl. Cumple con el teorema de Ruhl. Y si yo hubiera hecho al revés, si hubiera hecho variable el otro extremo, ¿no es cierto? Hubiera llamado X a B, lo mismo me da. O sea que phi de B también es igual a 0. Ustedes podrían haber hecho acá, ¿eh? Podrían haber puesto directamente phi de B. ¿Sí? Entonces lo llamaban B. Acá podrían haber puesto phi de B. Entonces acá le queda f de B menos f de X menos A B menos X. Cuando X vale E, le queda B menos B 0. Es lo mismo. En definitiva, phi de A igual a 0, phi de B igual a 0. Bueno, podemos aplicar el teorema de Ruhl que vimos recién, porque la función continua y derivable y se anula en los extremos. Y bueno, directamente a un punto C en el cual la derivada también se anula. Ahora un punto C en el cual la derivada f' de C es igual a C. Phi' de C. Guarda que estoy hablando de la derivada de la función auxiliar. ¿Sí? Bueno, acá lo tienen. ¿Qué hacemos? Bueno, yo sé que phi' de esta va a existir un punto. Bueno, entonces yo ahora que hago derivo esta expresión. ¿Sí? Y yo sé que esto es igual a 0 por aplicar el teorema de Ruhl. Entonces, ¿cómo saco la derivada de esta? Y bueno, va a ser la derivada. La f de A es una constante, es un valor, es un numerito, o sea, la derivada de 0. ¿No es cierto? Y acá también la derivada va a ser 1, la derivada de x 1. Entonces va a ser directamente la derivada de x menos a. ¿Está claro? O sea, es la derivada de esta función, esto es 0, y acá es 1 menos 0, que es 1. Entonces te queda derivada menos a. ¿Qué hago ahora? Lo evalúo en C, porque cuando x vale C, esta derivada vale 0. Vamos, ¿no? Teorema de Ruhl dice que existe un punto C donde se anula la derivada. Aquí quiere decir que cuando x alcanza el punto C, cuando x vale C, la derivada se anula. Entonces, bueno, yo pongo entonces phi' de C igual a f' de C, o sea, f derivada de C menos a igual a 0, por el teorema de Ruhl. Y bueno, yo de acá puedo despejar esto. Yo tengo f' de C menos a igual a 0, paso al otro miembro y me queda que f' de C es igual a A. ¿Sí? Acá, directamente,
en esta parte, f' de c menos igual a 0, este a lo paso allá con signo más, entonces me queda esto. Y bueno, lo reemplazo acá. Este a vale f', acá reemplazo por f' de c. Y bueno, y sin darnos cuenta, nos dio aquí demostrado, nos quedó demostrado el teorema de Lagrange. Nos dio por demostrado el teorema de Lagrange. ¿Ven qué fácil que? Pues le digo, no lo están tomando, pues yo se lo doy porque, bueno, como va a ser escrito, ustedes le van a dar un tiempo, tienen un tiempo, lo hacen, quedan bien y barato. Es muy fácil. Directamente llaman a esto a todo esto lo llaman a y listo. Entonces esto lo pasan al otro miembro, multiplicándolo, después lo vuelven para acá con signo menos, o sea que acá le queda 0. Y bueno, después hacen esto, de hacer phi de A y phi de B, a ver qué pasa, dejan un extremo superior, el otro variable. Bueno, cuando vale A y B, se encuentran que phi de A es igual a 0, phi de B es igual a 0, entonces va a haber un punto C, donde la derivada va a ser 0. ¿Qué hacen? Tienen la función, la derivan. Es la derivada de esta, la derivada de esto que es 0, y la derivada de esto que es 0. ¿Cierto? Entonces directamente le va a quedar, esto va a ser 1, la derivada de x es 1 y la derivada de a es 0. Entonces te va a quedar directamente f' de c menos a igual a 0. Lo que hacen ahora directamente es despejar acá. Que está con signo menos va con signo más y chao. Como esto es el valor que ustedes tenían ahí, lo reemplazan y ahí les quedó demostrado, pero solito, sin darse cuenta. Vamos a ver una interpretación de la función auxiliar, que esto también es interesante. Esto también es interesante. Ustedes saben que vamos a volver acá al dibujo. Ustedes tenían acá una secante que pasa por estos dos puntos, ¿no es cierto? Vimos en álgebra que esta sería la expresión de la secante que pasa por dos puntos A y B. Una recta pasa por dos puntos, sería y x, las coordenadas del punto genérico, o sea, un punto cualquiera de la recta, y menos y1 igual a m, x menos x1. ¿Sí? Y menos y1 igual a m, x es una recta que pasa por el punto x igual a, y la pendiente va a ser tangente de beta. Directamente va a ser tangente de beta. Entonces estamos en esta parte del dibujo, ¿no es cierto? Está la secante, pasa por este punto, esa es la ecuación de todas las rectas que pasan por ese punto, ¿sí? Y la que yo le puse acá. ¿Dónde pusimos? Acá estaba, directamente, y menos y1, menos mx menos y1, ya está, listo. Bueno, entonces, directamente, m es tangente de beta, ¿no es cierto? M ustedes saben que es el coeficiente angular. Y bueno, si ustedes se fijan en el dibujo, la tangente de este ángulo aquí es igual, y f de b menos f de a, que es el numerador del teorema. Ustedes se fijan en este dibujo, la tangente de este ángulo aquí es igual, opuesto. F de b menos f de a, delta I, conocido de siempre. ¿Y acá qué sería? Este sería el cateto adyacente, b menos a. ¿Sí? Entonces esta es la tangente, opuesto adyacente, sobre b menos a. Y bueno, coincide precisamente con lo que es el teorema de Roux, ¿no? De Lagrange, perdón. Bueno, entonces, directamente esto es igual a A. Entonces, ustedes pueden decir, esto es igual a, entonces, I menos f de A es igual a A por X menos A. Y bueno, y acá le quedaría esta expresión. Y bueno, directamente la función auxiliar es la diferencia mínima. Acá tienen todo el desarrollo hecho, pero bueno. Directamente f de x menos i. ¿Qué quiere decir? Aquí igual phi de x. El valor que toma la función menos esta ordenada. Y bueno, directamente es esta ordenada chiquitita. Esa es la función auxiliar. Es la ordenada entre la curva y la secante. Esa es. Esa es la phi de x. Acá lo tienen claro. Phi de x igual a d. Esa es la phi de x. Para ese punto. Para otro punto más acá va a ser esta. Fíjense que acá se ve que cuando este se va haciendo cada vez más chiquitito, se hace 0, como vimos antes. Nosotros vimos que phi de b se hacía 0 en b, y para este lado también se va haciendo cada vez más chiquito, y se hace 0 cuando llega a. Se hacía 0 entonces. Phi de a igual a 0 y phi de b también va a ser igual a 0. ¿Sí?
Bueno, eso es más o menos toda la idea esta que teníamos. Este es el teorema de Lagrange. Muy importante, se toma mucho, hay que saberlo, ¿sí? Los dos son dos teoremas, pero el de Lagrange y el de Roux ya los revisamos. El de Lagrange es muy, muy simple, es muy, muy fácil de demostrar, ¿no es cierto? Directamente, si se cumple que la función es continua y derivable, la razón de las diferencias extremas respecto a la variable es igual a la derivada en un punto intermedio. O sea, el cociente entre la función valuada en los dos puntos y el intervalo es directamente la derivada en un punto intermedio. Que es lo que, bueno, dijimos que la función auxiliar va a ser esta ordenadita, que va acá, la definen después, pero bueno, para demostrarlo es más fácil hacer esto. F de B menos F de A, llamarlo un numerito A, pasamos esto allá multiplicando, lo volvemos para acá, me queda igual a 0. Planteamos las dos identidades estas y listo. ¿Sí? Es muy, muy fácil. Es largo, pero bueno. No sé si tienen alguna duda sobre eso. El significado de la función auxiliar también. Dijimos que era la diferencia ordenada entre la curva y la secante. Y acá tiene un ejemplo. Esto no tiene importancia, son ejemplos, ¿no? Para ver cómo se aplica. Usted tiene una función en un cierto intervalo, entonces usted calcula el valor de la función en el punto B, el valor de la función en el punto A, ¿no es cierto? Calculan esto en B y en A, y en por B menos A le va a dar esto. Tiene que haber una derivada, por el teorema de Lagrange, esto es igual a la derivada en un punto intermedio, a U, ¿no es cierto? Acá tienen la recta tangente paralela a la secante en los dos puntos, ¿sí? Bueno, es una forma. Bueno, y este es el último de todos. Este de Cauchy, que bueno, tiene varios teoremas dedicados a varias cosas. Varios teoremitas. Pero bueno, este es el de los incrementos finitos generalizados. En realidad, él lo que hace es, a partir del teorema de Lagrange, ¿no es cierto? En vez de considerar una sola función, considerar dos funciones. Esa es la gran diferencia entre Lagrange y Cauchy. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Por supuesto que esto origina diferencias en las conclusiones también. Acá directamente ustedes tienen dos funciones continuas. Dos funciones cualquiera, f de x y g de x. Por supuesto, continuo en el cerrado y derivable en el abierto, como siempre. Son distintas, ¿sí? Y hay una que no es nula, ¿eh? No es nula para todo x perteneciente a eso, porque no es nula, porque si no, no se podría hacer esto, ¿no es cierto? Si fuera nula, se me anularía el denominador. ¿No? Dice que la razón de las diferencias extremas de las funciones es igual a la razón de las derivadas de las funciones en un punto C. Cambio un poquito, ¿no es cierto? Yo acá en vez de tener f de b menos f de a sobre b menos a, yo ahora tengo dos funciones. Acá tengo la diferencia en una función, por supuesto que hay b en los mismos puntos. Yo acá tengo las diferencias entre f de b y f de a, y acá tengo la diferencia entre g de b y g de a. ¿Sí? Bueno, lo que dice que este cociente, ustedes tienen aquí, es igual a este cociente, al de las derivadas en un punto intermedio C. Y eso es lo que hay que demostrar, que la demostración es igual que la que hicimos recién. Por eso es que la vamos a ver. Entonces, no confundir los tres teoremas, ¿no es cierto? El de Ruhl decía que cuando los extremos eran iguales, se anulaba por lo menos una vez la derivada. El de Lagrange, que era f de b f de a sobre b menos a igual a f' de c. Y el de Cauchy, que es parecido, pero en vez de una función tengo dos. Acá tengo el cociente de los valores extremos de las dos funciones, y acá el cociente de las derivadas de las dos funciones en un punto C intermedio. Esas son las diferencias. La razón de su diferencia extrema es igual a la razón de sus derivadas en un punto C comprendido entre ellos. Ese sería el enunciado.
sean dos funciones, igual f de x, g de x, continuas, en el cerrado a b y derivables en el intervalo abierto a b, g de a es distinta de g de b y la derivada no es nula, ¿sí? No se puede anular la derivada. La razón de las diferencias extremas es igual a la razón de su derivada en un punto C, comprendido entre A y B. ¿Por qué no se puede anular? Pues lo tengo en el denominador acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, acá está resumido. F de x y g de x son continuas en AB. Cerrado. Son derivables, ambas. F de x y g de x son derivables en AB abierto. G de A es distinto de G de B. ¿Sí? G de A, si no, estaría en rule. No se cumpliría. G de A es distinto de G de B. Bueno, G' de x tenía que ser distinto de 0, o sea, la derivada tenía que ser distinto de 0 para cualquier x comprendido entre A y B. Y C está comprendido entre A y B. Si se cumple todo esto, existe esto. El cociente entre f de b menos f de a sobre g de b menos g de a igual al cociente entre las derivadas de las dos funciones en un punto C intermedio. Eso es lo que hay que demostrar. Bueno, vamos a demostrar. Hacemos igual que antes. Fíjense que el procedimiento es el mismo, por eso le digo, lo aprenden una vez, no lo están pidiendo, pero no está de más saberlo y es el mismo. Hacer igual que antes. Al cociente lo llamas A, es un número, ¿no es cierto? Esto que está acá multiplicando, lo pasamos, el que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, después traemos todo al primer miembro. ¿Sí? Entonces nos queda f de menos f de a menos a pues, igual a 0. ¿Qué hace? Tomamos la función auxiliar. Acá definimos la función auxiliar, que la llamamos phi de x. ¿Sí? O sea, hacemos el b este variable, lo llamamos x, entonces me va a quedar f de x, ¿sí? El f de a que igual, menos f de a, menos a, g de x, menos g de a. ¿Sí? Esta va a ser la función auxiliar. ¿Sí? Esta sería la función auxiliar que yo defino. A partir de esto, igual que antes. Y bueno, es continua, cumple con rule, por lo que vimos cumple con rule, ¿no es cierto? Porque es la condición, o sea, cumple con el teorema de rule, pues acuérdense que reemplazamos acá y me daba que phi de A era igual a 0, phi de B era igual a 0, existía esta phi' de C igual a 0. Acá dice que C se anula para equivaler a B, bueno, en realidad esto hay que cambiarlo, esto tiene que ser el B y tiene que ser el C. Como se anula, cumple con rule y igual a 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? Me dice que la derivada es igual a 0, igual que lo que hicimos antes, derivamos al auxiliar. La derivo me queda la derivada de esta, ¿no es cierto? Esta es una constante, es 0, menos a, ¿sí? La derivada de esta, y g de a es un valor constante, porque a es constante y g es variable. Entonces me queda a g' de x. ¿Sí? Bueno, yo sé que existe un punto C en el cual es 0, entonces ¿qué hago? Valúo x en C, cambio x por C. Entonces acá me queda phi' de C igual a f' de C menos a g' de C. Como esto es igual a 0, directamente esto y esto tienen que ser iguales. ¿Sí? F' de C y A tienen que ser iguales. Entonces, ¿por qué? Porque la diferencia tiene que ser 0. Bueno, entonces despejo A. Despejo A. A va a ser igual a esto, dividido esto. F' de C dividido G' de C. Y ya está. Y bueno, esto es A. Y yo a A lo llamo A. Entonces, reemplazo A por su igual y me queda el teorema de los incrementos finitos generalizados, como le llaman algunos, y nosotros más fácilmente el teorema de Cauchy. Y listo. Esos son los tres teoremas fundamentales. Esos son los tres teoremas fundamentales, lo que hacía el tema base, ¿no es cierto? Que íbamos a hablar hoy. Teoremas fundamentales. Bien. Revisamos rápidamente el teorema este de Cauchy, de los incrementos finitos. La diferencia con rule, la primera gran diferencia es que yo no tengo más una sola, sino que tengo dos funciones, f de x y g de x, con las mismas condiciones.
continuas y derivables. ¿No es cierto? Por supuesto que tienen que ser distintas, g de a y g de b tienen que ser distintos, y la derivada no nula. Distinto, pues si no se me anula el denominador, en este caso o en este. Para que no se anula acá, tiene que ser distinto g de y g de a. Y para que no se anule acá, la derivada tiene que ser distinta de cero, son las condiciones que le puse ahí. ¿Sí? Bueno, la razón de las diferencias extremas de ambas funciones es igual a la razón de las derivadas. La razón es el cociente. El cociente de las diferencias extremas de las dos funciones, ¿no es cierto?, es igual al cociente de las derivadas de las dos funciones. ¿Eh? Eso es lo interesante. Bueno, empecemos entonces diciendo que f de x y g de x son continuas en el intervalo cerrado, que son derivadas. Acá tienen resumido esto mismo. G de a tiene que ser distinta de g de b para que no se me anule este denominador. La derivada tiene que ser distinta de cero para que no se me anule este denominador. ¿Sí? Bueno, para todo x perteneciente a b, ¿no es cierto? Y además, el punto C intermedio. Si se cumple todo eso, la condición va a ser esta. Bueno, la demostración la hicimos otra vez con el mismo criterio. Reemplazamos este cociente por un número A, un valor A, un valor numérico cualquiera. Entonces, directamente, como hicimos antes, este denominador lo paso acá multiplicando. Me queda f de b menos f de a igual a A por g de b menos g de a, que es lo que ustedes tienen acá, ¿cierto? ¿Sí? Esto lo pasaron allá y obtuvieron esto. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, directamente, al ser un valor numérico, yo esto lo paso allá, acá, y directamente lo vuelvo a pasar al primer miembro, ya con signo menos, entonces acá no me queda nada porque se fue todo, me queda 0. Y bueno, listo. Una vez que tengo hecho esto, que es lo mismo que hicimos recién, derivo, además que acá teníamos x menos a, pero lo mismo. Acá teníamos b menos a, lo mismo. Lo que hago ahora es definir la función auxiliar phi de x, ¿no es cierto? Phi de x. F de x menos f de a, y bueno, entonces después hago alternativamente, ¿sí? Dejo uno fijo y el otro variable, cosa de ver qué pasa en los extremos. Entonces, bueno, directamente phi de a va a ser igual a 0 y phi de b también va a ser igual a 0. Entonces, al ser funciones continuas y derivables que se anulan en los extremos las imágenes, o sea que cumplen con rule. Al cumplir con rule, quiere decir que la derivada va a ser igual a 0. Y bueno, la derivada igual a 0, yo la tengo acá la función, la derivo. La derivada es esta. ¿Sí? Y bueno, después lo que hacen, que para eso es para un punto intermedio, no para cualquier x. Por eso es que acá pasan de esto a esto. ¿Sí? Cuando x vale c, esto es 0. Entonces directamente de ahí encuentran el valor de a. Y después este valor de a, igual que otro, va y lo cambian allá y listo. Y ahí quedó demostrado el teorema de Cauchy. ¿Sí? Bueno, acá ya también, como siempre, un ejemplo, ¿no es cierto? Si quieren lo hacen, si no, no importa. Les da un ejemplo para que tengan una idea de cómo se manejaría. ¿Sí? Bueno, entonces, este tema, denle la importancia porque realmente es fundamental. Empiecen entonces por demostrar los tres, más que demostrar, por interpretar los tres teoremas, ¿no es cierto? El de Rule es muy fácil de interpretar, todos tienen una interpretación geométrica. El de Cauchy no, porque como tenemos relacionadas dos funciones, las tenemos. O sea, lamentablemente ahí hay menos que decir. ¿Sí? Pero bueno, recuerden entonces lo que decía el teorema de Rule, cuáles eran las condiciones, que eran más o menos siempre, esta exigencia está siempre presente. Para Rule tenía que ser f de a igual a f de b. La función tenía que tener el mismo valor en los extremos. Entonces, en ese caso, existía un punto intermedio C en el cual la derivada era igual a 0. ¿Sí? Eso es importante.
Bueno, acuérdense que sacamos los incrementos, ¿no es cierto? Independientemente de que el incremento fuera positivo o negativo, siempre el delta I va a ser negativo. ¿Eh? Siempre el delta I va a ser negativo. Entonces yo tenía que era mayor o igual que cero, menor o igual que cero. Cuando tomaba el límite, directamente tenía que ser igual a cero. Recuerden que otras funciones son estas, ¿sí? Acá se anula más de una vez, no hay ningún problema. Que la derivada se anule más de una vez, era por lo menos una vez. Y el del valor medio también lo hablamos muy bien. Las condiciones eran un poco las mismas, las condiciones de partida. Pero ahora no. F de A y F de B no eran el mismo valor, sino que eran valores distintos. ¿Sí? Pero el cociente entre el valor de la función en B y el valor de la función en A y B menos A, que son, esto lo mido en Y y esto lo mido en X, es la derivada en un punto intermedio C. Derivada en un punto C intermedio. Bueno, y esto es lo que había que demostrar. Bueno, acá hacen toda esta historia, que el punto. Bueno, ¿cuál era la conclusión de esto? Que yo definí una función auxiliar que era esta, una función auxiliar que medía la diferencia entre la función, entre la ordenada de la función y la secante. Esa es la función auxiliar. O sea, que vendría a ser esta distancia comprendida entre la curva y la recta, esta distancia. Como se ve acá, acá se anula en A y acá también se anula. ¿Sí? Se juntan en un punto. Entonces podemos aplicar el teorema de Ruhl. El teorema de Ruhl quiere decir que va a existir una derivada que va a ser igual a cero. O sea que phi' de C va a ser igual a cero. Y lo que ustedes hacen aquí para... Entonces la derivan a phi de X, la derivan y obtienen... Y ahí lo demostraron, al teorema de Cauchy. ¿Sí? Bueno, aquí termina una parte fundamental de lo que es cálculo diferencial. ¿Sí? Aquí termina una parte fundamental. Vamos a ver, nos quedaría un tema más que sería el L'Hopital. Lo vamos a empezar a ver ahora. La ya lo vimos. Nos quedaría el L'Hopital por ver. Es un tema eminentemente de práctico. Pero, en el teórico también por ahí lo están evaluando. ¿Sí? Es un tema interesante, es un tema que en el práctico tiene mucha aplicación. ¿Sí? Es una demostración y varias formas derivadas de esta, ¿no es cierto? Varias formas que se demuestren igual. No sé todavía si ya han designado el docente que lo va a seguir con ustedes, pero yo normalmente cuando tomaba yo los parciales, yo les sabía tomar hasta aquí, hasta el L'Hopital. ¿Sí? Este es otro tema que es sucesión, que lo vamos a ver, pero realmente es un tema que se agregó hace un par de años, 2 o 3 años, y bueno, está medio como descolgado acá y lo estamos tomando, lo estamos evaluando poco. También lo vamos a ver, por supuesto. ¿Sí? La idea mía es dejarlo ya en condiciones, ¿sí? Con por lo menos y bien, con los temas que van a ser a lo que es el primer parcial. ¿Sí? Entonces, para eso nos faltaría ver L'Hopital, que es el que vamos a empezar a ver ahora. Es un tema medio complejo en algunos sentidos y es más de práctico que de teórico. Pero bueno, de acá le vamos a dar el sustento teórico para que ustedes lo puedan hacer en el práctico. ¿Sí? Fíjense. Por eso este tema lo van a ver como formas indeterminadas. Se usa cuando ustedes tienen un cociente que es indeterminado. ¿Cuándo es indeterminado? Cuando le da 0 sobre 0, una posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, directamente, vamos a empezar desde el planteo de lo que es la regla del L'Hopital para el caso más común, que es el caso de 0 sobre 0, que es para el cual se deduce y después se fue ampliando. Y vamos a ver cómo con artilugios matemáticos ustedes pueden pasar de un caso a otro. ¿Sí? Ustedes tienen dos funciones, f de x y g de x.
Por supuesto que tienen que ser continuas, como siempre. Continuas en el intervalo AB y derivables en el intervalo. Siempre, esta historia la repetimos siempre. Bien. Supónganse que ustedes tienen el caso indeterminado 0 sobre 0. Pues ustedes tienen, por ejemplo, f de x sobre g de x y hay un valor a, ¿no es cierto?, en el cual g de a vale 0 y g de a también vale 0. Quiere decir que ustedes, cuando quieren sacar el límite para x que tiende a de f de x, g de x, bueno, ¿ustedes cómo hacen? Reemplazan aquí x por a y acá todo que es x por a, ¿no es cierto? Ustedes lo reemplazan. Pero acá, cuando ustedes reemplazan x por a, le va a dar 0. Y acá 0. O sea que acá tienen el caso, ¿no es cierto? Sería esto, ¿no es cierto? Ustedes tienen la función, ambas funciones le va a dar 0 cuando x vale a. Esta es la f de x, estas son dos funciones iguales. Se anulan en ese punto. Es muy complicado. No tengo forma de resolverlo porque cuando quiero sacar el límite para x que tiende a me da 0 sobre 0. Es totalmente indeterminado. Bueno, el mérito del L'Hopital fue encontrar que el límite para x que tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite de las derivadas de las funciones evaluadas en A. ¿Sí? Y eso se llama verdadero valor. Interesante, ¿no es cierto? Interesante, porque entonces yo directamente me da 0 sobre 0, ¿qué hago? Bueno, las derivo a las dos. Saco la derivada del numerador y del numerador. Y después reemplazo x por a. ¿Sí? Y bueno, y ahí puedo calcular el límite. Porque es muy probable que ya no se anule. Puede ocurrir que se siga anulando. Entonces puedo seguir derivando. ¿Sí? Y ese es el gran mérito de este método. ¿Sí? Entonces, eso es la famosa regla del L'Hopital. ¿Cuándo se emplea? Cuando ustedes tienen que calcular el límite de un cociente con resultado indeterminado. Un caso. Hay varios casos indeterminados que también se puede aplicar el L'Hopital. Ese sería el primero, el clásico, y con el cual se demuestra la ley. Después hay otras variantes de ese caso. ¿Sí? Nosotros vamos a ver bien en detalle todo. Vamos a ver bien en detalle el caso base y todas las variantes del caso base. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes tienen dos funciones, f de x y g de x, que van a ser continuas en el intervalo cerrado a b y derivables en el intervalo abierto a b. Entonces, tenemos el problema de que existe un valor a, ¿no es cierto? Cuando f vale a, tanto f de a como g de a se anulan. Sería este el gráfico, sería un valor distinto, pero ahí cuando valen a, coincide, las dos valen 0. Se anulan f de g. Entonces, ¿qué quiero hacer? Este límite para x que tiende a f de x sobre g de x, ¿qué hacemos? Nosotros reemplazamos x por el valor a, ¿no es cierto? Para calcular el límite. Normalmente hacemos eso. Bueno, yo acá me encuentro con que me queda f de a 0 y g de a también 0, que es indeterminado. Bueno, lo que plantea L'Hopital es esto y lo que nosotros vamos a demostrar. Que el límite para x que tiende a de ese cociente, f de x sobre g de x, es igual al límite para x que tiende a entre las funciones derivadas de esta. Derivada del numerador y derivada del denominador. ¿Sí? Directamente la derivada evaluada en a y la derivada evaluada en a. Si este límite existe, si esto ya no me da más indeterminado, listo, ya está, se acabó el problema. Ese va a ser el valor del límite. Y si no, tendrán que seguir derivando. Bueno, eso es lo que tenemos que llegar, hay que demostrar. Dice que el límite de un cociente de funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas. ¿Sí? Esto sería el planteo, el reloj. ¿Sí? El límite del cociente de dos funciones es igual al límite del cociente de las derivadas de esas funciones, que es lo que teníamos acá. El límite del cociente de dos funciones es igual al límite de las derivadas de esas funciones. Y bueno, por supuesto que también se cumple para los límites laterales, ¿no es cierto?
derecho, izquierda. Bien. Y para los infinitos, positivo, negativo. Se cumple siempre. Vamos a ver la demostración, que es lo que nos interesa, les interesa a todos. Bueno, siendo f de a igual a g de a igual a 0, acuérdense que f de a es igual a g de a y en los dos casos me daba 0, cosa que el cociente me da 0 sobre 0. Entonces, límite para x que tiende a de f de x sobre g de x, lo que yo puedo hacer es, como g de a es 0 y f de a es 0, puedo restarle g de a y f de a, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Lo puedo hacer tranquilamente, ¿sí? Porque es 0, o sea, es lo mismo. Yo puedo escribir f de x y acá sería f de x menos 0. Y acá sería g de x menos 0, que es igual a g de x. Por eso que lo puedo hacer. Es igual. Entonces lo hago porque me va a permitir, me va a salir parado, si no, no lo haría. ¿Sí? Entonces, yo les planteo esta igualdad. Límite para que tiende a de f de x sobre g de x, es el límite. Le resto nada y le resto nada. Pero no nada, nada, sino f de a y g de a, que bueno, para mí algo se va a significar. ¿Qué hago ahora? Lo que yo puedo hacer, aquí, en esta expresión, yo tenía un teorema de Lagrange, que yo tenía, acá tengo la diferencia de dos funciones, ¿no es cierto? Entonces lo que yo hago es dividir por x menos a. ¿Qué sería x menos a? El intervalo. El intervalo, porque ahí me voy a poder aplicar Lagrange, porque yo voy a tener acá la diferencia entre los valores extremos de la función, ¿sí? Y el intervalo. ¿Se dan cuenta? Yo acá genero, puedo dividir, sí, divido por un mismo número, ni un problema. Entonces acá dividí por x menos a y acá también dividí por x menos a. Bueno, el límite del cociente aquí era igual al cociente de los límites, o sea, al límite de este y el límite de este. Y bueno, yo puedo aplicar Lagrange, sí, porque eran funciones continuas y derivables, sí, porque yo acá tengo las condiciones tranquilamente, porque yo acá tengo diferencia de valores extremos, y acá tengo el extremo. Yo tengo, ¿cuánto vale f de x menos f de a? Acá tengo x menos a, que lo puedo aplicar tranquilamente. Entonces, directamente el límite para x que tiende a, vamos a empezar de nuevo acá, esto, va a ser igual al límite para c que tiende a de f' de c sobre g' de c. ¿Por qué? Porque es un punto intermedio el c. Ustedes tenían a y b. A ver si lo vemos acá, no sé si tiene un dibujo, esto no lo tiene. Bueno, pero ustedes se dan cuenta, plantéenlo así. Ustedes tienen a y b, ¿no es cierto? Ustedes tienen un intervalo a y b. Y el valor x va a estar acá. El valor x va a estar por acá. Entonces, directamente, c está competido entre a y b. Cuando x tiende a, el c que está entre medio del a también va a tender a, sin ninguna duda, porque está entre medio. O sea, usted está acá, se puede hacer una línea recta, está en un punto, ya tiene un intermedio. Y bueno, cuando este tiende a este otro intermedio no tiene otro remedio que tender a este. Entonces, si x tiende a, c también tiende a. Entonces, el teorema de Lagrange, ¿qué va a decir? Límite, para que acá me va a quedar el límite. Esto es igual a la derivada en un punto intermedio, ¿no es cierto? Esto que se tiene acá es la derivada en un punto intermedio c. Y bueno, como cuando x tiende a c, también pongo el límite c que tiende a. O sea que va a ser igual a la derivada evaluada en a y la derivada evaluada en a. O sea, la derivada evaluada en a sobre la derivada evaluada en a. Eso es lo que yo llamo el verdadero valor. ¿Sí? Eso sería entonces la demostración de la primera forma. La demostración de la primera forma. Sería esto, directamente. La demostración es muy simple, muy sencilla, pero bueno, hay que acordarse de algunos artilugios. ¿Sí? Bueno, lo revisamos y después hacemos el descansito, después ya vemos estas otras formas indeterminadas. ¿Sí? Así ya prácticamente tenemos visto todo. Vamos entonces a ver esa demostración que hicimos recién. Acá está. Bueno,
Yo parto de lo que yo necesito, ¿no es cierto? Yo tengo un problema, yo digo límite de x, de f de x sobre f de x para x que te... Eso es lo que yo tengo que calcular. ¿Eh? Pero cuando lo quiero calcular, me encuentro con que f de a es 0 y g de a es 0. Entonces, no puedo hacerlo. Bueno, aprovechando eso, yo le puedo restar a numerador y denominador 0, o sea, f de a y g de a. Se lo puedo restar sin ningún problema, porque es 0. Yo puedo escribir límite de f de x menos 0 o menos f de a, límite de g de x. Pues sí, pero ¿para qué le va a restar 0? Bueno, yo le voy a restar algo que me va a permitir después llegar a una conclusión. Estos son los pasos del álgebra que son los que nos permiten avanzar. ¿Sí? Y bueno, entonces directamente me va a quedar f de x menos f de a. ¿Y qué me va a quedar acá? Y acá me va a quedar g de x menos g de a. ¿Sí? Estamos, ¿no es cierto? Le resté 0 y le resté 0. No hice nada nuevo. Lo que yo puedo hacer ahora acá, esto me suena muy parecido a lo que era el teorema de Lagrange. Yo tengo diferencia entre los valores extremos. ¿Qué tendría que hacer para estar en Lagrange ahí? Y tendría que dividir por el intervalo. ¿Cuánto va el intervalo entre f de x y f de a? Y bueno, el intervalo va a valer x menos a. Y bueno, entonces directamente aplico la propiedad del álgebra que me permite dividir, ¿no es cierto?, numerador y denominador por un mismo número, lo puedo hacer tranquilamente. ¿Sí? Entonces yo divido por x menos a y por x menos a. Numerador y denominador. Es lo que hice acá. Está lindo. Bueno, entonces acá tengo una propiedad que dice que el límite del cociente es el cociente de los límites. Entonces, bueno, tengo el límite para x que tiende a de esta expresión, divido el límite para que tiende a de esta expresión. ¿Sí? Bueno, entonces directamente, lo que yo voy a hacer ahora, voy a tomar un valor c intermedio para poder aplicar. Yo aplico el teorema de Lagrange. Guarda que este límite no tiene nada que ver con Lagrange. Yo aplico el teorema de Lagrange a esto, ¿no es cierto? Acá me da el f', por eso que acá me queda, el límite me queda. Y bueno, como un punto intermedio, cuando x tiende a, c también tiende a. Seguro. Entonces me queda acá, ¿eh? Acá apliqué Lagrange. Esto es f' de c, esto tiene acá f' de c, y esto que tiene acá es g' de c. ¿Sí? Entonces, directamente, cuando x tiende a, esto es f' de a y esto es g' de a. ¿Sí? Y eso se llama verdadero valor. ¿Sí? A ver, vamos a ver antes, vamos a ver si vemos algunos. Yo tengo hechos algunos ejemplitos acá. Ya le vamos a compartir algunos ejemplos para que lo vean. No sé si lo están viendo ahí o están viendo el... No, profe, se No. ve. Bueno, ahí lo buscan. Ahora sí. ¿No? ¿Sí? Ahora sí, profe. Según Listo. PDF. Sí, 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 acá está. Bueno, acá lo tenemos. Fíjense qué lindo. Esto es lo mismo, acá te lo demostramos recién, ¿no es cierto? O sea, acá, ¿eh? Ustedes tienen 0 sobre 0 directamente, y lo tienen muy claro. Directamente lo puedo restar porque son 0. Lo que yo le decía recién. Bueno, acá lo llama epsilon al c, pero acá está lo que yo le decía antes. ¿Ves? Como es un punto intermedio, el c, entre a y el x, cuando x tiende a, el c también tiende a, con más razón. ¿Sí? Eso es lo que quería que vieran acá, que lo tiene más claro. Bueno, directamente se llama, esto ya es el límite buscado. Fíjense que acá tienen lo que me interesaba, que eran unos ejemplos, ¿no es cierto? Que están muy lindos. Ustedes tienen, esto es un lío. Bueno, acá lo tenían. Yo le voy a ver, quería ver si lo tienen acá, no lo tienen mejor. Acá tienen varios ejemplos. Acá lo tienen, lo podemos ver de acá directamente, acá está más claro. Después lo vamos a ver de acá directamente. Infinitos son infinitos, lo vamos a ver de acá. Bueno, vamos entonces a este. Total, este lo ven bien, este está bien, así que no hay problema. Fíjense, vamos a ver, yo quería dar un ejemplito antes de... Acá está, fíjense.
Ustedes tienen que saber, bueno, ustedes saben que es 1, ¿no es cierto? Esto es un límite notable, ¿no es cierto? Seno de x sobre x para x que tiende a 0, ya vimos en clases pasadas que es un límite notable, pero supónganse que ustedes no lo supieran, ¿eh? No se acuerden, que no tienen ganas de hacerlo por límite notable, bueno, entonces directamente pueden aplicar L'Hopital, porque ustedes cuando x tiende a 0, acá ¿qué le queda? Seno de 0 suele ser 0, y acá x también es 0, o sea, me queda 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hago? En vez de dividir seno de x sobre x, divido la derivada. ¿Sí? Eso es lo que dice L'Hopital. Y para el mismo x que tiende a 0. ¿Sí? Bueno, la derivada del seno, ¿cuál es? El coseno. La derivada de x, ¿cuál es? La derivada de la variable independiente es igual a 1, 1. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 0? Cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1. Entonces nos queda 1 sobre 1, que suele ser 1. ¿Sí? Entonces fíjense cómo de qué forma fácil, simple, rápida, levantamos ese problema, sin recurrir a límites notables. Lo podemos ir tranquilamente. ¿Mm? Muy bien. Estos ejemplos pienso que les ayudan a entender. Esto lo van a ver en el práctico, pero me parece que el ejemplo les ayuda a entender lo que vimos. Fíjense, este es un poco distinto. Yo tengo el límite para x que tiende, acá me jodieron, porque acá el límite notable. ¿Eh? X tiende a 0 de x menos seno sobre x al cubo. Bueno, cuando yo quiero reemplazar para encontrar el límite, me queda 0 menos seno de 0, se me queda 0 menos 0. 0, numerador 0. Y denominador, x al cubo. 0 a la 0 a la 0 es 0. O sea que directamente me queda 0 sobre 0 de nuevo. Otra vez el mismo problema. Aplicamos L'Hopital y derivamos. Entonces directamente voy a tener que poner la derivada de esto dividido la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de x menos seno de x? Bueno, empecemos a derivar. La derivada de x es 1, es la variable. La derivada del seno es el coseno. Entonces me queda 1 menos el coseno de x. ¿Y la derivada de x al cubo cuál era? 3x al cuadrado. El exponente por x a la n menos 1. 3x al cuadrado. Bueno, ya lo jodí, ya está. Ya derivé, ahora me va a dar bien. X tiende a 0, reemplazo. 1 menos. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Entonces me queda 1 menos 1, 0. Y cuando x tiende a 0, 3 por 0, 0. Sigue siendo 0 sobre 0. Bueno, no importa. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo derivar nuevamente esta. Le aplico L'Hopital a esta, porque siguen siendo funciones continuas y derivadas, puedo seguir aplicando L'Hopital. Y bueno, nada me lo impide. Entonces, derivemos esto y derivemos esto. La derivada de 1, ¿cuánto vale? 0. La derivada del coseno, ¿cómo era? Menos el seno. Pero tengo este signo menos. Entonces, menos menos, más el seno de x. Y la derivada de 3x al cuadrado es 2 por 3, 6x. 6x. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Esto me da 0. Seno de 0, 0. O sea que me queda el numerador 0. Y 6 por 0, 0. Oh. Seguimos sin levantar, seguimos con 0 sobre 0. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos seguir derivando, ¿sí? No hay problema, porque esto también es una función de x, continua y derivable. Sigo derivando. Derivo esto de nuevo y esto de nuevo para ver si aplico el L'Hopital una vez más. A veces las cosas se complican. Bueno, la derivada del seno aquí es igual al coseno. ¿Sí? El numerador. Y la derivada de 6x aquí es igual a 6. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0 si toma el límite? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Sobre 6 me queda un sexto. Bravo, lo logramos. Después de 3 veces de aplicar, conclusión final, límite para x que tiende a 0 de x menos seno de x sobre x al cubo igual a un sexto. ¿Sí? Fíjense qué interesante que es L'Hopital, ¿no? ¿Qué posibilidad? Una posibilidad muy grande de levantar una determinación. Muy grande la posibilidad. ¿Sí? Porque usted directamente ha dividido, ¿no es cierto?, las derivadas. Si le da, le da. Y si no le da, no se desespere, siga derivando, 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 algún día le va a dar. ¿Sí? Si no le da nunca, dígale que no tiene, listo, no hay límite. Bueno, hacemos un cortecito ahora y después cuando vamos a ver algunas de las formas derivadas, ¿sí? Ya es poco, es fácil, ¿eh? Vemos que sea alguna.
Así ya, próxima clase ya terminaríamos con el hospital y bueno, ahí ya prácticamente quedarían en condiciones ya de ver el parcial. ¿Sí? Bueno, no hay duda, ¿tiene alguna duda sobre esto que vimos recién? Profe, No, sí, escucho. yo sobre el tema en sí no tengo dudas, pero quiero saber si ya sabe cuándo es la fecha del parcial teórico. No, no, porque no lo voy a tomar yo, ese es el problema, ¿sí? Ah, bien. Bueno, Eh, gracias. sí, pero si tiene el teórico el 12 de mayo, calculo que va a ser ahí. Va a ser, apuntá que va a ser medio antes, por ahí. Va a ser, a ver, la semanita yo te diría que va a ser el 9 de mayo, por ahí, ¿sí? Más o menos. Bueno, Yo los dejo en condiciones ya de que lo tengan. Ahora lo va a decidir el profe del teórico. Seguramente va a preferir a lo mejor hacer como una revisión. Eso ya se lo van a informar, ¿sí? Pero la ventaja es que vos ya lo tenés listo hoy, lo vas a tener listo la próxima clase, los temas, ¿no es cierto? Ya sí, podés sí, empezar a estudiar, a ver, a consultar las dudas, si es que te interesa, no sé. Recuerden que lo que sí o sí tienen que rendir es el práctico, ¿sí? El que sí o sí tienen que rendir el práctico. El teórico pueden rendirlo o no rendirlo, eso es cuestión de si quieren aspirar a la aprobación directa o no, ¿sí? Pero si no, el práctico sí, pues tiene que regularizar y, si es posible, promocionar. ¿Estamos? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos más o menos, será cerca de las -20, por ahí, media horita. Ya para un rato lo más y ya terminamos. Hoy, aunque sea, veamos una o dos posibilidades, veamos infinito sobre infinito, y ya la próxima clase ya revisamos todo el hospital, que es un tema importante, y ya con eso tendríamos más o menos completo. ¿Sí? Listo. Nos vemos entonces.